Agradecemos que usted se informe con Hechos AM. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Para usted que está preparándose para salir, les recordamos la hora. Hoy es también martes 9 de marzo de 2021. Esta mañana vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas sobre diferentes temas. Se ha anunciado la construcción de un parque de diversiones en el Puerto de la Libertad. Se ha anunciado también la construcción de un parque para patinetas en la colonia Sacamil. De todo esto vamos a estar conversando. Además, reapareció en escena un ex ministro de Obras Públicas que habla del bypass que está ya habilitado hacia el Puerto de la Libertad. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego entramos en materia en la entrevista de hoy. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas compartió fotografías de cómo lucen las nuevas paradas de buses del camino a Surf City. Según el funcionario, estas paradas cuentan con placas que captan la energía de la radiación solar, además de iluminar el área a través de una fuente de luz con tecnología LED. Paradas de buses camino a Surf City con paneles solares y tecnología LED. Cuando nadie roba, escribió el titular del MOB. Herrera indicó que las paradas de buses de camino a Surf City tienen la ventaja de ahorrar energía eléctrica y que esto hace que las infraestructuras sean más económicas. Es de mencionar también que las autoridades de gobierno verificaron el terreno en el que será ubicado un novedoso parque de diversiones que se construirá en el malecón turístico del Puerto de la Libertad. En el lugar, además, serán ejecutadas obras de mejoramiento en el área de restaurantes y paseo marítimo. Se trata del primer parque de diversiones frente a la costa que se construirá en la región y que tendrá infraestructura turística de primer nivel. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Obras Públicas está con nosotros aquí en Hechos AM. Ministro, buenos días, un gusto saludarle en este día martes, ya 9 de marzo. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación, es un placer compartir contigo esta entrevista y también mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Ministro, hay muchos proyectos que están en desarrollo en la zona costera y sabemos que Surf City es uno de los puntas de lanzas que utilizó, y que el presidente pues anunció cuando estaba pues en campaña como parte del plan Cuscatlán. ¿Qué tanto ha avanzado, digamos, Surf City en la zona costera? Porque definitivamente que hay un punto, digamos, importante de un potencial para desarrollar empleo, para desarrollar nueva infraestructura, para desarrollar una cantidad de cosas, pero, digamos, ustedes están como Obras Públicas participando de todo este proyecto. ¿Cómo está, digamos, hasta ahora Surf City? Sí, bueno, como gobierno hemos estado trabajando desde el inicio en este plan que es el proyecto de Surf City junto con el Ministerio de Turismo y otras carteras de Estado. De hecho, hay un gabinete turístico que se ha conformado donde están más de 10 carteras de Estado que están involucradas en este tema. Nosotros hemos estado de alguna manera trabajando en el tema en el cual nosotros somos fuertes y que son justamente dos. Uno, que es la infraestructura, y dos, el tema del transporte, que sabemos que es sumamente necesario mejorarlo. Pero en el tema de la infraestructura, como mucha de la población salvadoreña puede ver, ya terminamos un proyecto que lo encontramos abandonado. De hecho, tuvimos que caducar el contrato, volverlo a licitar, diseñar, recuperar 5 millones de dólares que se había robado el FMLN y terminarlo de construir, que es el proyecto Camino a Surf City, que de hecho en este momento ya está en un 100% todo el tramo de carretera. Sí. Que son 6.5 kilómetros de apertura de carretera y que incluye el puente más largo, más alto, más curvo y más complejo de todo nuestro país. Pero, digamos, este es apenas el camino. De hecho, se ha vuelto bastante turístico por las diferentes vistas que tiene, principalmente del lado del puente y en una curva donde se puede apreciar la playa. Claro. Pero hay una serie de proyectos que nosotros hemos empezado a diseñar, como por ejemplo un parque de diversiones, eso solo es el inicio, un parque de diversiones que vamos a empezar a construir en el sector donde está el malecón. De hecho, en ese lugar estaba el anfiteatro anteriormente. Entonces ya hicimos las demoliciones en el lugar de la estructura existente. En este momento se están haciendo las obras de terracería. Luego de esto se va a hacer el cableado eléctrico, se va a hacer subterráneo, se van a hacer una serie de obras civiles para espacios para el peatón, para que tengan casetas, ¿verdad? Principalmente para toda la población que quiera llegar a las ruedas. Y el gobierno de China, por un lado, nos va a donar todos los juegos mecánicos que se van a colocar. Son alrededor de 5 juegos mecánicos de primer mundo, de hecho, que se van a colocar en la zona.
solo los juegos mecánicos con la obra civil que se va a realizar es de cerca de $1 millón adicional de la donación que va a hacer el gobierno de China con esto. El 100% de la mano de obra que se está empleando para poder realizar todos los trabajos necesarios e incluso para instalar los juegos mecánicos va a ser salvadoreño. El gobierno de China únicamente nos va a apoyar técnicamente para poder hacer las instalaciones de esto. Pero eso no es en sí el proyecto Surcity, sino que esa solo es una pequeña parte de todo el proyecto. Se van a hacer una serie de mejoras en toda la ciudad del Puerto de la Libertad. Tenemos un proyecto que estamos diseñando en este momento desde el Obispo hasta el Zonte, que es un tramo de carretera de cerca de 21 kilómetros. Una parte son ampliación, otra parte son parvial, otra parte son otro tipo de obras que se van a realizar. La idea es hacer un proyecto integral que de verdad dé un espacio turístico para la población que por años no ha tenido un espacio donde pueda ir o que pueda visitar, lamentablemente, porque los espacios públicos en nuestro país son escasos. De hecho, antes incluso que Nayib Bukele fuera alcalde de San Salvador, la gente, si quería ir a algún lugar, se iba a un mall, se iba a Multiplaza, se iba a la Gran Vía o se iba a centros comerciales prácticamente, y esa era parte de los lugares donde el pueblo salvadoreño podía esparcirse o recrearse. Luego él mejoró el centro histórico y es un espacio público que la población ahora puede usar. Antes era peligroso estar incluso en el centro histórico, ahora obviamente ha ido cambiando. Y hay que seguir trabajando para poder mejorar el centro histórico, que de hecho el alcalde Mario Durán, porque es el nuevo alcalde, él ha dicho que va a continuar con este proyecto de la revitalización del centro histórico. Pero bueno, en nuestro país, lamentablemente ha sido escaso el espacio público y hoy en el proyecto Surcity se le van a dar esos espacios que por años se les han sido negados a todo el pueblo salvadoreño. Entonces son una serie de obras que se van a ejecutar para poder garantizar espacios para la población. En la carretera, por ejemplo, camino a Surcity, se van a construir miradores. Sabemos que hay algunos lugares donde la población está dejando los vehículos, principalmente en el sector del puente y en otros tramos de carretera. Entonces vamos a ponerles estacionamientos. Sabemos que hay ventas informales que están en la zona y que de alguna manera pueden tener riesgo de inseguridad vial, principalmente por todos los vehículos que pasan en la zona. Entonces se les va a dar espacios adecuados para el sector informal, espacios de contemplación, espacios para los peatones, para ciclistas, entre otro tipo de cosas que se quieren hacer como parte de este programa y de este proyecto de gobierno. Exactamente, ministro. Hay un punto, digamos, sobre el tema del parque de diversiones. ¿Cuándo estiman ustedes que esto va a estar instalado? Porque usted decía, pues China va a hacer la donación de los juegos mecánicos, pero la instalación nos corresponde a nosotros. Y sabemos que ya están trabajando, pero todo el mundo está viendo ahí que ya están las labores de terracería. ¿Para cuándo estiman ustedes que esto va a estar instalado? Este año. De hecho, hace un par de días me mandaban algunas fotografías donde ya los juegos mecánicos ya estaban saliendo de China en una embarcación para poder venir a nuestro país. Yo creería que en unos 3 meses ya van a estar los juegos mecánicos en el país. Adicional que nosotros estamos trabajando para poder hacer las obras civiles en este mismo año. Entonces creeríamos que este año, 2021, ya vamos a poder tener ese espacio que va a ser sumamente importante. Además, que vamos a haber avanzado en todo el diseño del proyecto Surcity para poder beneficiar a nuestro país, y se van a iniciar con otra serie de construcciones y obras que van a ser sumamente necesarias para generar el turismo. También algo que es muy importante, y es que en Ciudad Puerto normalmente no hay parqueos adecuados, entonces también se está trabajando en toda una serie de espacios para poder tener parqueos, incluso adecuar la ciudad al peatón, porque normalmente las ciudades de nuestro país, incluso todas las carreteras, están adecuadas más para los vehículos que para la gente. Entonces, de hecho, en el puerto, bueno, el puerto tiene un problema serio de aceras, casi las aceras son muy delgadas y, digamos, y está, digamos, a un lado de la vía. Y esto también se convierte en un problema, sobre todo cuando estamos hablando de un punto que se quiere desarrollar como centro turístico, ¿no? Entonces tiene que adecuarse todo realmente para que la gente pueda caminar en el Puerto de la Libertad, ¿no? Es correcto, y justamente el proyecto va en ese sentido, el proyecto de Surcity, adecuar toda la ciudad a la gente, al peatón, diferente a lo que se ha visto en el pasado, que las ciudades están adecuadas más a los vehículos. Entonces vamos a hacer esa transición, pero obviamente
también dándole accesos adecuados a todos los vehículos para evitar congestiones vehiculares. Obviamente la carretera Camino a Sur City ha liberado parte del tráfico, que es un momento importante, pero en este momento están fluyendo muchos más vehículos de lo que estábamos teniendo antes. Exactamente. En los últimos días, ministro, la curiosidad ha movido a muchos salvadoreños hacia la zona de la costa por ir a explorar el bypass, por ir a conocer, digamos, las nuevas vías, y esto ha generado pues embotellamientos en la zona, digamos, del puerto. Pero ¿qué decirle a toda la gente? Porque muchas personas piensan esto así va a ser. Usted nos decía fuera de cámara que todavía falta ahí que hacer más cosas. Sí, y es que lo que pasa es que esa es la carretera Camino a Sur City. Qué bueno que la población esté visitando las playas de la Libertad, porque incluso según el centro de pesca y acuicultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dice que sus ingresos se han incrementado en un 80%. Incluso conversando con la ministra de Turismo, ella mencionaba que los ingresos del sector se han incrementado en grandes proporciones, más del 40%. Eso implica que hay mucha población que está yendo en este momento a las diferentes playas de la Libertad a hacer turismo. Eso de alguna manera ha dinamizado la economía de nuestro país, ha generado más empleos, entre otro tipo de cosas. Incluso muchos de los empresarios decían que los fines de semana ahora parecen como que fueran Semana Santa, ¿verdad? Entonces, y por nosotros qué bueno que sea así. Lo único que de alguna manera, por ejemplo, el entronque de la carretera, el intercambiador, uno viene a 4 carriles, y luego la carretera se vuelve a 2 carriles, porque la carretera del litoral, en ese tramo, desde el Obispo hasta el Zonte, sigue siendo de 2 carriles. Entonces, por eso es que nosotros hemos contemplado un proyecto integral de ampliación de carretera y de hacer otro tipo de obras para que, de alguna manera, la gran cantidad de turistas que lleguen a las diferentes playas de la Libertad lo puedan hacer de una manera ágil y de una manera segura también. Y eso que en este momento, por ejemplo, Sur City está en construcción, porque ahorita se terminó el proyecto Camino a Sur City, se están haciendo ciertas obras como el parque de diversiones, que no es ni la tercera parte de todo el proyecto de Sur City, y imagínate lo que va a pasar cuando ya tengamos todo el proyecto. Entonces, por eso es que se están contemplando una serie de obras y una serie de infraestructura vial, obras de diseño urbano, entre otro tipo de cosas que se van a ejecutar para este proyecto de Sur City, que va a beneficiar a todo nuestro país. De hecho, va a marcar un antes y un después del turismo de nuestro país y de las mejoras que vamos a tener en la economía. Normalmente en nuestro país, El Salvador, casi que antes se conocían más por las pandillas que por otra cosa y por la delincuencia. Ahora se van a conocer por las playas que tenemos, por el surf y por otro tipo de cosas que no se habían explotado en el pasado. Ministro, si hablamos del bypass de la Libertad, hay 2 situaciones que han llamado la atención. Primero, salía un video y estaba circulando en redes sociales donde se decía que Obras Públicas le había pedido al comercio ambulante que se retiraran de la zona. Obviamente ya usted decía en una intervención de las que ha tenido esta mañana, decía que hay un peligro porque la gente a veces expone a lugares donde ponen los negocios y el peligro de que es una vía donde pues, la gente va a cierta velocidad. Y lo otro me decían, el otro punto es que mucha gente se detiene a tomar fotos y pues estaciona su vehículo a un lado de la vía y empiezan pues a hacer turismo ahí. Entonces sabemos que esto implica también un riesgo para la gente que se estaciona y que incluso baja a su familia para tomarse las fotografías ahí. Sí, yo creo que hay algo que es importante y es que todo depende de cómo realices cada una de las acciones. Pues tú puedes ver, por ejemplo, cómo se trató de reordenar el centro histórico en los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, y fue algo incendiario. Con palos y piochas querían arreglar y ordenar el centro histórico. Incluso hubo quema de puestos, entre otro tipo de cosas. Y al final no pudieron reordenar nada. El presidente nos dio el ejemplo en el centro histórico que él, por medio del diálogo, hizo todo el reordenamiento. Y así como él lo hizo en el centro histórico, así es como se tiene que hacer en cada una de las actividades que uno ejecute. En este caso, la carretera Camino a Sur City. Obviamente, uno tiene, bueno, en el Ministerio de Obras Públicas cuando llegué habían cerca de 2.000 empleados. Y adicional, obviamente, uno va poco a poco, pone a gente de su confianza, profesionales, que de alguna manera puedan ordenar el ministerio.
pero siempre trabajás con la gente que ha estado antes, y eso no es nada malo. Lo único es que cuando tú les dices, bueno, hay que ordenar a los vendedores, a veces piensan que están en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Y fue justamente algo similar lo que sucedió. Pero bueno, nosotros hemos hablado con los vendedores, un grupo de gestión social llegó a hablar con ellos, hemos acordado con muchos de ellos de incorporarlos en este proyecto que tenemos de los miradores, donde vamos a poner parqueo, espacio de contemplación y un espacio para las ventas, pero que las ventas sean más ordenadas y que tengan un espacio más seguro, porque lo que sucede es que al ponerse en el hombro de la carretera puede llegar a suceder un accidente o algo, ¿verdad? Es decir, se le pincha la llanta a un vehículo y se tiene que hacer a orillar en el tramo de la carretera y pudiera llegar a pasar algo que no queremos que suceda. O de igual manera, toda la carga que viene del puerto de Acajutla, la idea es que ya no pase por Ciudad Puerto, sino que puede ingresar por la carretera Camino Sur City. Entonces, de alguna manera, el tráfico pesado y todos estos tipos de vehículos pueden, de alguna manera, afectar a las personas que están a un lado de la carretera. Entonces, por eso para nosotros es importante salvaguardar la vida de la población. Entonces, se les va a dar espacios adecuados y la idea es ir pasando a todas estas personas de la informalidad a la formalidad, que es justamente lo que se ha estado tratando de luchar por medio del Ministerio de Economía, que se pueda realizar con diferentes actores que están dentro del sector informal. Entonces, justamente eso es lo que hemos hablado, incluso muchos de ellos, hay un par de videos incluso que nosotros tenemos, donde ellos dicen gracias, le agradecen al gobierno porque digamos, es la primera vez, dicen ellos, que se les tome en cuenta para poder pasar de la informalidad a la formalidad, incluso en estar en espacios más adecuados. Entonces yo creo que cuando hagamos todas estas obras que las vamos a ejecutar este año, los miradores, los parqueos, espacios de esparcimiento, espacios para el comercio, vamos a poder de alguna manera garantizar que primero que la población no se quede en los diferentes tramos de la carretera, que genera de alguna manera inseguridad vial, darle accesibilidad al peatón, porque la gente tiene que caminar por la carretera. Claro. Entonces no tiene un espacio donde pueda caminar, donde no le genere una inseguridad vial. Obviamente en el puente sí hay espacios peatonales, pero en los otros tramos, bueno, hay unas bahías de buses donde también hay espacio peatonal, pero después ya no hay. Entonces, darles esos espacios seguros y adecuados a la población y también a los comerciantes para que puedan llegar y visitar este gran proyecto que tiene unas vistas hermosas, ¿verdad? De hecho, por eso muchas de las personas están visitando actualmente esta carretera. De hecho, se ha hecho una carretera turística. Yo he visto decenas de vehículos parqueados en toda la carretera y para nosotros, qué bueno, ¿verdad? Que la población esté yendo, que esté orgullosa de la infraestructura que nuestro país está construyendo en este momento. Pero también queremos garantizar que la población, además que pueda disfrutar de la carretera y de las obras que el gobierno está realizando, lo haga de una manera segura. Ministro, hace unos días daba declaraciones el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y hablaba de que el bypass de La Libertad fue producto de la gestión del FMLN. Decía de que si no hubiera sido por ellos, esto no se hubiera hecho, y también decía de que esto forma parte de un proyecto más grande que ellos ya habían planificado. ¿Qué decir sobre esto? Porque definitivamente aquí parece que pues, cuando están las obras, pues todo el mundo se las quiere adjudicar, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre esto? No, yo creo que lo que él había planificado era robarse $5 millones. ¿Por qué? Porque lo que encontramos fue faltante de los recursos del Estado para poder ejecutar el proyecto. Lo que encontramos fue una obra abandonada donde no había maquinaria, donde no había equipo, donde no había personal, donde no había nada. Es decir, lo que encontramos prácticamente fue un río. Me imagino que lo que le hizo falta al exministro de Obras Públicas fue prometer un puente. Capaz hubiera hecho lo mismo que hizo con el puente de Chalatenango, que lo cambió, se dieron dádivas, y eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía General de la República, que se dieron dádivas a cambio del puente, les dieron un avión, y ese avión se lo dieron al expresidente Funes. Entonces, solo eso le hizo falta. Pero, bueno, y si venimos y decimos, bueno, ¿y este proyecto desde cuándo viene? Si es que del bypass de La Libertad no se viene hablando ni solo desde los gobiernos de Arena, ni solo de los gobiernos del FMLN, viene desde antes. Si tú te acuerdas, incluso ahí por el año 2008 más o menos, 2007, 2008,
se terminó parte de la ampliación de la carretera al puerto hasta Zaragoza. Y ya existía una proyección que había hecho una empresa para ampliar toda la carretera, incluso de construir hasta el puerto, incluso de construir un bypass. Entonces, es decir, pero hoy dicen que ellos lo hicieron, que es parte del plan que ellos tenían. Es decir, el único plan que tenían ellos era de robar descaradamente los recursos del pueblo salvadoreño, lo único que han hecho, tanto Arena como el FMLN. Y tú lo puedes ver en cualquier tipo de cosas. Tú les decías a un alcalde de Arena, mire, aquí están estas bolsas alimentarias para el pueblo salvadoreño, y veías que se las robaban las bolsas. En lugar de entregárselo a la gente, se las robaban. Tú les decías, miren, aquí está esta donación para que puedan construirle casas a los damnificados de los terremotos, y en lugar de construirles casas, se construían monumentos para la Michi y para otro tipo de cosas, ¿verdad? O en este caso, que era de Arena, se robaban el dinero. Es decir, lo que construían eran casas para sus familias, nada más. Pero bueno, o el Chaparral, por ejemplo, es decir, ahí vemos el monumento a la corrupción, no pudieron ni tan siquiera terminarlo, pero el Spa de la Michi sí lo terminaron, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ellos obviamente estaban desesperados, estaban en un momento donde ya iban a hacer las elecciones y de alguna manera querían decir que este proyecto era el bypass del FMLN, pero lo único que encontramos, como te menciono, fue corrupción. Ahí no había nada. Y no lo digo yo, incluso lo dice la misma Fiscalía General de la República, que ha dado conferencia de prensa, que fue al proyecto, que ahí se ve que estaba abandonado, que no había empresa trabajando, que no había equipo, que no había maquinaria, que incluso tuvimos que recuperar 5 millones de dólares que se habían robado para poder licitar el proyecto, adjudicarlo y diseñarlo. Es más, la orden de inicio del último tramo del Bypass de la Libertad lo pudimos dar hasta el mes de julio del año pasado. ¿Por qué hasta julio? Porque lamentablemente había todo un peritaje por parte de la Fiscalía General de la República que de alguna manera hizo que el proyecto se atrasara en alguna medida. Obviamente esto fue gracias a la corrupción del FMLN. Si este proyecto pintaba para una Diego de Holguín 2.0, incluso creo que fue más grave porque al menos la Diego de Holguín tú podías pasar por ahí, ya veías tramos terminados, ya se veía la carretera, casi que estaba solo de terminarla. En este caso no había nada, pues, ¿verdad? Tú ni tan siquiera podías ingresar a la carretera porque no había nada. Entonces, yo creo que ellos estaban desesperados, obviamente, por los resultados que decían las encuestas que se iban a tener en estas elecciones, y obviamente tienen miedo porque ha sido tanto lo que se han robado. Ahí puedes ver el Citrans, por ejemplo, más de 2.4 millones de dólares que se habla sobre el proyecto. Se tuvieron cámaras de videovigilancia que nunca se ocuparon por más de 2 millones, entre otro tipo de cosas. Entonces, pero tú puedes ver todos estos proyectos insignia de la corrupción del pasado, que de alguna manera me imagino que les preocupa porque es tanto, como te digo, es tanto lo que se han robado que tienen miedo que ahora no van a poder tener control sobre una serie de cosas y tienen miedo a, incluso, me imagino yo, hasta ir presos, porque ahora hay que cambiar todo este esquema perverso que ha existido incluso en el sistema judicial, en la Corte de Cuentas y otro tipo de cosas. Y a eso me imagino yo que le tenían miedo y por eso fue que salió, y me parece extraño que hasta un periódico digital que parece que es más opositor del gobierno que otra cosa, haya publicado una nota sobre lo que dice Gerson Martínez de este proyecto. Es decir, pareciera que incluso lo hicieron ad hoc para poder decir este proyecto no es del gobierno de Nayib, sino que este proyecto es del gobierno del Frente. Y al final nada que ver, si es que nosotros hasta lo tuvimos que diseñar, ¿verdad? Es decir, ellos pueden mostrar dibujos, pueden mostrar y colorearlo si quieren, pero es lo único que quedaba todo en papel, pero al final no hacían los diseños de ingeniería, porque una cosa es hacer un dibujo, hacer un video de algo que se piensa hacer, y otra cosa es ya diseñar el proyecto. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio, hicimos una prefactibilidad de la carretera de Los Chorros, sacamos un render del proyecto de la carretera de Los Chorros, de más o menos cómo va a ser el proyecto, pero el proyecto se está diseñando en este momento. Y además, después del diseño ya vamos a poder iniciar con la construcción. Pero es decir, que ellos muestren dibujitos o otro tipo de cosas, y es que eso lo dijeron también en los gobiernos de Arena, que lo iban a hacer el Bypass de la Libertad. También lo dijeron ellos y nunca lo hicieron. Lo que sí hicieron fue robarse el dinero del pueblo. Eso sí hicieron. Pues me imagino que él se refiere, cuando habla del plan, ¿verdad?,
al plan de robo que tenían. Lo único que le puede llamar cualquier otro nombre que él quiera, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida. Conversamos esta mañana con el ministro de Obras Públicas aquí en Hechos AM. Con 6 minutos del espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Estamos hablando sobre diferentes situaciones que están en desarrollo y en ejecución, obras importantes que pues van a mejorar en este caso la infraestructura vial que tiene El Salvador. Ministro, el viaducto de la Panamericana, en ese tramo que conocemos como Los Chorros, leíamos alguna información que decía de que había, digamos, algunos atrasos en el proyecto, pero obviamente usted tiene la última información porque es quien está a cargo de la ejecución. ¿Y cómo está esto, ministro? ¿Cómo va, digamos, el diseño de este que se considera pues un punto importante? Porque recordemos que este tramo de la Panamericana es la que une a la zona central con la zona occidental y el tráfico ahí es tremendo todos los días para la gente que vive en la zona de Colón, para la gente que viene de Occidente, para toda la actividad comercial que se mueve del puerto de Acajutla hacia la zona central. Sí, con respecto a lo que dicen de atraso, me imagino yo, bueno, creo que lo leí, no sé si en la prensa gráfica o el diario de hoy, la verdad que, bueno, no es que ni lo leí, medio vi el titular, ¿verdad?, que habían puesto, porque no leemos mentiras. Pero más allá de eso, atraso ha tenido nuestro país en el hecho que ellos no han pagado impuestos por años y dinero que hubiera servido para reconstruir hospitales, escuelas, carreteras y hacer otro tipo de obras que hubieran sido sumamente importantes para el desarrollo de nuestro país. Con respecto a la carretera, pues sabemos que todos los países del mundo han sufrido una pandemia y de alguna manera esto afectó en cierto momento incluso la circulación. En este caso, los diferentes proyectos que se tenían en todos los gobiernos del mundo, en parte fueron suspendidos, ¿verdad?, en cierto tramo en lo que iba transcurriendo la pandemia. Pues en este caso de este proyecto de la carretera panamericana desde Las Delicias hacia el desvío de Opico, nosotros lo estamos diseñando, estamos trabajando arduamente para que este proyecto se pueda licitar su construcción este mismo año. Es decir, antes se tardaban 10 años en hacer un diseño, ¿verdad? Ahí puedes ver el periférico Gerardo Barrios, que lo prometieron, fueron a poner diferentes primeras piedras de mentiras porque al final ni el diseño estaba terminado. Entonces, nosotros cuando llegamos licitamos el primer tramo, lo adjudicamos y lo construimos, y los otros tramos los terminamos el diseño y ya licitamos parte de todo este gran proyecto, ya lo adjudicamos y ya estamos por iniciar la construcción de los otros tramos. Pero bueno, ahora, a diferencia de antes, hoy los proyectos se ejecutan mucho más rápido. Y este año se va a terminar el diseño de ingeniería de esta carretera, que van a ser cerca de 15 kilómetros, que se van a ampliar. La mayor parte va a ser a 8 carriles, incluye también un viaducto, que va a ser el puente más largo, más alto de todo nuestro país. Y que va, es decir, si alguien ha visto en este momento el viaducto que tenemos en la carretera camino a Sur City, esa no es ni la tercera parte de lo que se va a construir en la carretera de Los Chorros. Entonces, la idea de este gran proyecto, de hecho es un plan maestro que le hemos denominado Corredor de Occidente, es la ampliación de estos 14 kilómetros, construir en el desvío de Opico un paso a desnivel, porque ahí vamos a tener los flujos de la carretera del periférico Claudia Lars, de todas las personas que vienen de Sonsonate y de todos los municipios de Sonsonate, incluso de Acajutla, que van a ingresar por ese bypass y que van a terminar en un redondel. Claro. De igual manera, todos los vehículos que vienen de Quesaltepeque, que vienen de Santa Ana, o el flujo vehicular que venga de San Salvador. Entonces ahí vamos a hacer un paso a desnivel para poder garantizar que haya un mejor flujo vehicular y la ampliación de todos esos tramos. Además, que el proyecto contempla la construcción de la nueva carretera, que son 10.08 kilómetros, que es el periférico Claudia Lars, que de hecho ya se está construyendo con recursos de Fumilenio, porque aprovechamos que se tenía una cantidad de recursos para poder ejecutar proyectos de infraestructura. Entonces, con esos recursos fue que licitamos el proyecto del periférico Claudia Lars, lo adjudicamos y se está construyendo, de hecho en este momento. Ya llevamos un 60% de avance de esa gran obra. Adicional que este mes vamos a terminar el diseño del paso a desnivel que se va a construir en el desvío de Opico.
esperamos en este año terminar todo el diseño de la carretera para muy pronto iniciar con la construcción. De hecho, una de las cosas que también imposibilitó poder, digamos, tener los recursos para poder construir en la carretera de Los Chorros fue que los diputados de la Asamblea Legislativa nunca nos aprobaron el financiamiento del BESIE que teníamos. De hecho, todavía está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación para poder iniciar con la construcción de este gran proyecto de infraestructura. Pero en el caso del periférico Claudia Lars, ¿qué tan avanzado está, ministro? En el periférico Claudia Lars ya tenemos un 60% de avance. De hecho, en este momento se está colocando ya hasta la mezcla asfáltica del proyecto. Digamos, los tramos más críticos son la construcción de 2 puentes que en este momento se están haciendo. Uno que es sobre el río Colón y otro que es sobre el río Talnique. Estos 2 puentes son cerca de 36 metros de longitud aproximadamente cada puente, y que en este momento estamos realizando todas las obras, en unos casos los pilotes, otro caso ya llevamos más avanzados, pero las cimentaciones, entre otro tipo de cosas, pero ya estamos muy cerca de poder concluir este gran proyecto que va a beneficiar a todos los salvadoreños, principalmente a las personas que viajan hacia el occidente de nuestro país, que ya no van a tener que ingresar por la zona central de Lourdes, sino que van a poder irse por este bypass y ir a salir por el tramo de Zacacoy. De hecho, el proyecto parte desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoy. Es una apertura de 10 kilómetros de carretera nuevos que vamos a tener todos para poder reducir los tiempos, los costos de transporte, que son sumamente importantes. Sabemos que la carretera de Los Chorros hay cerca de 60.000 vehículos en promedio diario que están transitando diariamente por esa carretera. Entonces, tenemos que de alguna manera reducir ese flujo vehicular que tenemos, y la única forma que lo podemos hacer es de dos maneras. Uno es apostándole al transporte público, que sabemos que lo han hecho todos los países de primer mundo, y 2, también haciendo proyectos de infraestructura vial. En este caso, sabemos que ya la capacidad de la carretera ya hace 10 años se venció, y tenemos que hacer las obras necesarias. De hecho, hay tramos de carretera que son a 4 carriles y tramos que son a 5 carriles. La carretera no tiene bahía de buses, no tiene accesos de todas de las residenciales para no interferir de alguna manera en la carretera, como por ejemplo, claro, hay otras carreteras que sí tienen carriles que ayudan a que todas las residenciales no puedan salir a bloquear el tráfico vehicular. Entonces, se van a hacer una serie de obras en todas las residenciales, se va a hacer también otra serie de obras para las incorporaciones, por ejemplo, hacia Lourdes, incorporación también a la Monseñor Romero, adicional otro tipo de obras como pasos elevados, entre otro tipo de cosas que van a ser sumamente necesarios para que este proyecto sí tenga el impacto necesario. No queremos hacer como antes, donde se construían carreteras y que, por ejemplo, los pasos a desnivel terminaban en un redondel. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Incluso nosotros hemos proyectado una serie de obras de pasos a desnivel incluso en diferentes sectores, pero queremos hacer obras que solucionen los problemas. Por ejemplo, si en un corredor necesitas hacer 3, 4 pasos a desnivel, pues hay que construir los 3 o 4 pasos a desnivel. Obviamente antes decían, bueno, no, por el dinero, ¿verdad? Pero es que antes el dinero se lo robaban. Ahora el dinero sí se invierte en el pueblo salvadoreño y los impuestos no se roban. Entonces, con los mismos impuestos que antes se robaban, con esos impuestos es que vamos a hacer todas las obras que van a ser sumamente necesarias para el desarrollo de nuestro país. Entonces, esta carretera, la carretera panamericana, en el tramo de Los Chorros, está avanzando el diseño. Esperamos este año licitar la construcción del proyecto y sabemos que esta obra va a generar un gran impacto a la economía de la zona porque se está perdiendo cerca de 60 millones de dólares anuales al no hacer intervenciones. ¿Y por qué digo 60 millones de dólares anuales? Esto según datos de la empresa privada y también según datos que se estiman de acuerdo a la inversión que se está ejecutando por parte del Ministerio de Obras Públicas cada vez que llueve, que tenemos de diferentes deslaves, incluso hasta cuando no llueve, o los diferentes derrumbes que se han venido dando y que se tienen que hacer intervenciones en la carretera. Ministro, ¿cómo está, digamos, sabemos que estas son obras de infraestructura importantes para el desarrollo, digamos, pero también, ¿cómo está, digamos, el mantenimiento vial? ¿Cuándo empiezan? Sabemos que ya viene la temporada de lluvias, estamos pues avanzando en el 2021, ¿y cómo está, digamos, el tema del mantenimiento de carreteras, las carreteras principales o las vías principales en las ciudades, en las zonas urbanas, por lo menos la parte que les corresponden a obras públicas? ¿Hay un plan de bacheo en puerta? ¿Cómo está esto? Sí,
Desde el Ministerio de Obras Públicas sabemos que hay diferentes rutas que urge la intervención, y tanto vías urbanas como interurbanas, ¿verdad? Hay muchas de ellas que normalmente lo que se ha hecho es un bacheo principalmente en los tramos críticos. Claro. Pero nosotros hemos considerado en muchas de las carreteras hacer rehabilitaciones completas. Y te doy algunos ejemplos de los proyectos que ya iniciamos. Por ejemplo, la semana pasada dimos inicio a la rehabilitación de la carretera desde Quesaltepeque hacia la frontera San Cristóbal. Vamos a rehabilitar 35 kilómetros de la carretera, es decir, vamos a llegar desde Quesaltepeque hasta la frontera con Guatemala, hasta San Cristóbal. Obviamente hay algunos tramos, por ejemplo, por el Congo, que ya nosotros lo rehabilitamos el año pasado, concluimos con la rehabilitación, que eran cerca de 8 kilómetros que rehabilitamos. Esos obviamente ya no se van a intervenir, vamos a intervenir los tramos que no se han rehabilitado, pero desde Quesaltepeque hacia la frontera de San Cristóbal vamos a tener cerca de 50 kilómetros rehabilitados. En este momento se van a intervenir los últimos que nos hacían falta, que eran cerca de 35 kilómetros. Además de esa carretera, que de hecho antes se intervenía 1 kilómetro por año, es decir, iban a terminar en 35 años y después ya no iba a servir la carretera. Además de esa carretera, vamos a intervenir desde el Kilo 5 hacia la Chedura, que de hecho iniciamos con esa carretera. Son 43 kilómetros que estamos rehabilitando, que también va a mejorar nuestra conectividad con nuestro vecino Guatemala. Adicional a ese proyecto, ya terminamos la rehabilitación de un tramo de la carretera litoral en Playa San Marcelino. En ese tramo hemos rehabilitado cerca de 17 kilómetros de la carretera litoral, que va a mejorar la conectividad de nuestro país. De igual manera, en el tramo de Santa Isabel Izhuatán ya rehabilitamos cerca de 10 kilómetros aproximadamente. Vamos a rehabilitar también otros tramos de carretera que en el oriente del país, por ejemplo, desde el Kilo 18 hacia Perquín, en este momento lo tenemos en etapa de diseño. ¿Por qué digo que lo tenemos en etapa de diseño? Primero, porque son cerca de 50 kilómetros los que hay que rehabilitar. Segundo, porque hay diferentes obras de paso, principalmente puentes, que cada vez que llueve se inunda y eso de alguna manera genera daños en la carretera. Entonces, para evitar este tipo de cosas, estamos haciendo un nuevo diseño, considerando todo el tema de adaptación al cambio climático, y esperamos que este año podamos iniciar con la rehabilitación de toda esta carretera, que es sumamente importante para la conectividad del oriente de nuestro país. Ya rehabilitamos desde el desvío San Carlos hasta el Amatillo cerca de 6.7 kilómetros. Ya rehabilitamos la carretera, por ejemplo, desde Puerto Corsaín hacia Playitas, que eran cerca de 6.7 kilómetros. De igual manera, en Punta Chiquirín pavimentamos cerca de 2 kilómetros. Estamos trabajando en otras carreteras que se van a intervenir en San Salvador. La avenida Jerusalén se rehabilitó. Vamos a rehabilitar también otras carreteras como el Boulevard El Ejército, por ejemplo. La Manuel Enrique Araujo se va a rehabilitar. Vamos a rehabilitar otras carreteras que son sumamente importantes en el área urbana del área metropolitana de San Salvador. Y adicional también vamos a hacer otras intervenciones en lugares donde nadie había llegado, como por ejemplo estamos pavimentando la carretera de Uloazapa a Sayucuayquín. De hecho, del día de mañana ya iniciamos con la pavimentación de esa carretera. Estamos en Teotepeque hacia Jicalapa, que hemos trabajado en unos tramos, ya empezamos a pavimentar unos tramos, en otros tramos estamos trabajando para la base, subbase y comenzar con la pavimentación, además que se van a hacer canaletas. Ya estamos trabajando en la calle de Natividad, que va a conectar en Santa Ana con el bypass de Santa Ana y va a reducir el flujo vehicular de toda la población que transita por esa zona. De igual manera se está trabajando en otros proyectos como San Miguel de Mercedes hacia San Antonio de los Ranchos, que son cerca de 4.9 kilómetros que estamos pavimentando, que conecta al departamento de San Miguel y el departamento de Morazán. De igual manera, desde San Simón a San Isidro estamos pavimentando 2.72 kilómetros. También estamos trabajando en otras carreteras que son sumamente importantes, el Carrizal a San Antonio del Mosco, que son 5.64 kilómetros que estamos pavimentando y que va a mejorar la conectividad de todas las familias del oriente de nuestro país. Y así hay una serie de obras que estamos ejecutando como Ministerio de Obras Públicas. Son miles de kilómetros los que se están interviniendo para poder mejorar la conectividad de nuestro país. El kilómetro 70 de San Vicente, por ejemplo, se está rehabilitando cerca de 17 kilómetros. Y así hay otras carreteras. Bueno, vamos a rehabilitar toda la carretera hasta llegar hasta el desvío de Moncagua, por ejemplo.
ejemplo, en el oriente del país. Y luego del desvío de Moncagua está todo el periférico Gerardo Barrios, que el primer tramo es la ampliación de 3.46 kilómetros a 4 carriles, y luego de este primer tramo, porque mucha de la población ha estado preguntando, bueno, ¿y solo van a ampliar este tramo? No, de hecho estamos por iniciar, solo estamos esperando la no objeción de Japón, pero estamos por iniciar la construcción. Luego de la ampliación se van a ampliar cerca de 600 kilómetros adicionales, 600 metros adicionales, perdón, y se va a construir un paso a desnivel donde vamos a tener una apertura de carretera de 17 kilómetros y vamos a salir a la autopista del Papalón. Es decir, la población va a tener en este gobierno la inversión más importante en infraestructura vial que ha tenido en los últimos 50 años. ¿En cuánto estima esa inversión, ministro? Son cientos de millones de dólares. Yo creo que más de 1.000 millones de dólares de inversión de infraestructura que se va a ejecutar solo en el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Y cómo? Es que ahora el dinero está alcanzando porque nadie está robando. Hoy el dinero de verdad se está invirtiendo en el pueblo salvadoreño. Y vamos a hacer diferentes caminos vecinales, caminos rurales, vías que por décadas no habían sido pavimentadas, carreteras que ya no tienen una capacidad necesaria, algunas se van a ampliar, otras se van a construir diferentes pasos de nivel, en otros lados vamos a construir nuevas carreteras. Pero más importante que eso, yo creo que va a ser el hecho de apostarle al transporte público y que sea un transporte de calidad. ¿Por qué? Porque podemos estar, un ejemplo, la carretera de Los Chorros se va a ampliar a 8 carriles, por ejemplo. Pero en el tiempo, los datos de tráfico van a decir que hay que aumentarlo a 10 y después a 12 y después a 14. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso es justamente lo que le vamos a apostar. Lamentablemente teníamos una asamblea que bloqueaba todo, ¿verdad? Incluso hasta los derechos de los trabajadores del transporte público, porque queríamos pagarle al menos los requisitos mínimos de ley, es decir, que tengan salario mínimo, que tengan AFP, Seguro Social, y hasta eso bloqueaban. Solo tuvieron 20 votos de los 84 diputados que están en la asamblea. Pero ministro, pero a partir del 1 de mayo ya entra, digamos, la nueva asamblea legislativa donde el Partido Nuevas Ideas tiene pues una mayoría incluso calificada. Sí, y yo creo que ahí es donde van a empezar las transformaciones, porque por algo el pueblo salvadoreño votó también por el Partido Nuevas Ideas, y fue justamente para eso. Vamos a tener una oportunidad histórica para poder hacer los cambios que nuestro país necesita. Esas transformaciones que por años se le fueron negadas al pueblo salvadoreño, ahora las vamos a poder ejecutar. Imagínate algunos proyectos de los que estuvimos hablando sin tener asamblea legislativa que apoye los proyectos de gobierno. Imagínate lo que vamos a poder hacer con una nueva asamblea que de verdad luche por el bienestar del pueblo salvadoreño. Van a ser miles de proyectos los que vamos a poder ejecutar junto con alcaldías, junto con el apoyo de los diferentes diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que nuestro país está en el tiempo donde de verdad los cambios se van a ir dando. Y en este caso, lo que quería mencionar era de que más allá de apostarle a carreteras, que obviamente se van a hacer los proyectos de infraestructura vial porque en muchos lugares son sumamente importantes, hay que apostarle al transporte público como lo han hecho los países del primer mundo. Si es que los países como Japón y otros países del mundo tienen transporte masivo desde los años 70, incluso algunos antes, ¿verdad? Desde ahí ya se venía hablando del sistema de metro. Aquí en El Salvador quisieron disfrazar un proyecto como que iba a ser la solución, pero es decir, ellos inventaron el proyecto para robar. O sea, ellos no querían darle una solución de tráfico a la gente. Ellos lo que querían es robar. En este caso estoy hablando del Citrans, por ejemplo. Es decir, lo que pasa es que el gobierno del FMLN lo que necesitaba era inventarse algo, como los monumentos que construyeron, que se inventaron, y que lo único que venía detrás de ese proyecto era robarse los recursos del pueblo salvadoreño. Entonces, en este caso, obviamente, sabemos que el BRT es una alternativa de movilidad que ha funcionado en otros países del mundo, pero lamentablemente no les importó. Ellos no querían que el proyecto funcionara, ellos lo único que querían era robarse los recursos del Estado. Pero bueno, obviamente hay una investigación de parte de la Corte de Cuentas, ojalá que aceleren esa investigación, igual la Fiscalía General de la República. Me imagino yo que el exministro de Obras Públicas le tenía miedo a eso y por eso salió a defender a Arena y al FMLN, porque al final, es decir, casi que le estaba haciendo la campaña a Arena y al FMLN, que era lo que le importaba, ¿verdad? Entonces, no quieren enfrentar la justicia, creo yo.
Ministro, le queremos agradecer que nos ha visitado esta mañana. Sabemos que estamos en el día martes, estamos avanzando en marzo. Esperamos tenerlo acá próximamente para que hablemos de los proyectos que están en ejecución. Obviamente, pues hay mucho interés en el proyecto Sur City y los cambios que esto va a implicar para la zona costera del país, para el desarrollo turístico de, digamos, de esta parte del territorio nacional, que ya tenía un potencial, pero que ahora pues va a ser, digamos, diferente con la ampliación de las calles, con los proyectos que están en ejecución. Esperamos que venga pronto a visitarnos, ministro, para que hablemos de eso. No, gracias a ti, Manuel, y con gusto vamos a estar acá todas las veces que nos inviten. Mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos escuchó en esta entrevista. Vamos nosotros a una pausa comercial, volvemos enseguida con Noticiero Hechos.